Pues bienvenidos a todos, ya comencé. Bueno, busquen el audio ahí y si no, si tienen algún problema, pues ya ven que les voy a pasar la grabación a todos los que no puedan conectarse, incluso a las siguientes. Así es, o si no pueden escuchar o tienen algún problema hoy, pues con todo gusto les paso la grabación después. Anima. Perdón, sí, le debí haber puesto animador, pero no sé por qué estoy viendo que solo dice anima, como si fuera una referencia, ¿no? Al alma que va a comentar. Una disculpa. Pero fíjense que yo ya tuve 2 años de dar clases en preparatoria, casi dos, en línea, ¿no? Por lo de la pandemia. Y fui cambiando mi perspectiva poco a poco gracias a algunas clases que me dieron sobre pedagogía. Y sí es cierto, como que yo estaba muy cargado a lo que voy a hacer hoy, de hecho, que no debería ser así tanto, pero como muy cargado a aventar información, y no tanto a escuchar o a construir entre todos el conocimiento. Entonces, espero que estas sesiones sean como un híbrido, para que no lleguemos al extremo de plano no compartir nada, y que tampoco lleguemos al otro extremo de que pues, todos hablamos y a final de cuentas, pues uh, no nos llevamos teoría. Entonces, eso es lo que tengo pensado. Por eso le puse seminario, ¿no? Porque espero que podamos entre todos compartir algo a partir de las ideas que yo les voy a estar pasando. Y pues sí, seré en este caso un animador nada más. Gracias de entrada a todos porque se pudieron conectar y pues vamos a darle. Ay, dejen empezar a cerrar cosas. Tengo un montón en mi computadora de cosas abiertas. Bueno, se llama Seminario sobre el Pluralismo Religioso, o Seminario sobre Teología del Pluralismo Religioso, que no sería lo mismo. Y a lo mejor vamos a tratar de dedicarle algunos momentitos a tratar de enmarcar estas diferencias y por qué importaría o no hacer diferencias conceptuales. Miren, yo les traigo una propuesta así de estas 6 sesiones que nos vamos a echar. El esquema general del seminario sería esto. La sesión de hoy, una presentación del curso Introducción General al tema, como estas cosas que les digo, ¿no? ¿Qué significa teología o qué significa teología del pluralismo religioso? Eso es diferente a pluralismo religioso. ¿Qué significará diálogo interreligioso, ecumenismo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y a lo mejor mi interés no es tanto quedarme en las diferencias conceptuales, tanto como acercarnos como al espíritu, ¿no? De los conceptos, de las palabras. Eso me lleva a la segunda sesión, a hablar de esos conceptos fundamentales y preguntarnos cuál es el lugar en términos metodológicos de la teología del pluralismo religioso, y veremos si es cierto, como dicen los autores, que es un paso más allá de la teología de la liberación. Veremos qué es teología de la liberación y por qué importa rescatarlo, para después hablar en la sesión 3 de esto. Se está proponiendo desde la teología del pluralismo religioso un cambio de paradigma, y me voy a pegar a la metodología del librito que les promocioné en la propaganda del curso, que es este libro escrito por José María Vigil, Teología del Pluralismo Religioso, curso sistemático de teología popular. En el chat les voy a pasar un enlace para que puedan bajar el libro completo en PDF, de donde yo voy a estar sacando la información. Ya les había comentado, creo que a alguien le había dicho que mi interés no es hacer un comentario del libro completamente, sino agarrar el libro de pretexto, ¿no? Por un lado, porque tenemos muy poquito tiempo, solo son 6 sesiones, y por otro lado, porque no me gusta tampoco hacerlo, o sea, seguir como al pie de la letra todo el libro, pero sí me gusta mucho agarrarlo de pretexto. Pues ya saben que soy medio mañoso, entonces vamos a retomar, no, a lo mejor no solo capítulos, sino en ocasiones a lo mejor frases, y de ahí pues compartir entre todos si es que alguien tiene algo que añadir, estaría genial. Y pues esto me ayuda también, o me permite preguntarles
pensé que podríamos hablar de estos dos grandes temas, iglesia y dogma, porque si estamos hablando de un cambio de paradigma en términos teóricos, en términos de una teología en proceso, pues creo que dos de los grandes temas que trata la teología del pluralismo religioso es eh, eh, delineamientos o, el camino que siguen estas religiosidades. Entonces, habría que preguntarnos si mueren o no mueren, si siguen vivos, qué tipo de vida tienen, cómo vamos reformando estos conceptos o no. Y eso nos lleva a hablar necesariamente de los modelos de verdad que hay detrás, qué concebimos o qué noción tenemos sobre verdad. ¿Es una o son diversas? Y van de la mano la sesión 3 y 4 por la palabrita esta del paradigma. ¿Qué significa la palabra paradigma? Y qué tiene que ver con los modelos de verdad, ¿no? Es un poco y la praxis de la liberación, ¿no? ¿Cómo se entendería desde nuestro tema? Y eso nos puede llevar a la sesión 6 para preguntarnos esto. ¿Y luego qué hacemos, no? Ya como pueden ver en la pantalla, ¿no? En la presentación del esquema general del cursito, pues es como un intento híbrido, ¿no? Entre dar algo de teoría y tratar de dialogarlo, de no quedarnos en la mera tampoco, ni en la espiritualidad extrema, ¿no? De no quiero nada de teoría, ni en la teoría extrema que es no vivo nada, sino solo leo y leo y leo y engrandezco mi mente, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna duda que alguien tenga con respecto a esta propuesta? Bueno, quisiera solo acotar, esta es una propuesta, por eso le puse ahí en el título eso, porque podemos ir quitando temas, podemos ir añadiendo algunos otros, dependiendo de los comentarios que vayan surgiendo, pero pues en general creo que puede ser un mapa. ¿Alguien tiene algún comentario, queja o algo que añadir? ¿No? Si sí, abren su micrófono y me dicen, y si no, pues continuamos mientras, ¿no? Quería también iniciar con esto, creo que va a ser de las ocasiones en que le destino un poco de más tiempo a buena manera de ponernos en el canal de qué se trata en este tipo de actividades. Por eso quise retomar este test, ¿qué tan hereje eres? Precisamente con esa palabra, ¿qué tan hereje? Ya después comentaremos sobre qué significa la palabra hereje, qué implicaciones teóricas, prácticas, religiosas tiene usarla. Pero aquí me interesaría que sacaran su libreta y fueran anotando el número de cada una de estas frases y adelante del número pongan verdadero o falso. Bueno, una F o una V. Son 10 frases y voy a ir leyéndolas, cada una de las frases. Ustedes, sin abrir su micrófono, pongan verdadero o falso y al final tendremos que contar la cantidad de verdaderos y de falsos o de no sé, ¿no? Que tengan cada uno de ustedes. El interés, incluso para los que no están, que van a ver la sesión grabada, el interés de esto es atrevernos a cuestionar nuestros valores, nuestra espiritualidad incipiente, no sé qué traemos ahí, nuestra relación con lo divino, con el misterio, con Papá Dios, o incluso llegar a cuestionar algo más profundo todavía, si no es Papá Dios, a lo mejor ya es mamá divinidad, no sé, o sea, ese es el chiste, ¿no? Atrevernos a cuestionar y ahorita lo volveremos a comentar.
conectar. Entonces, ¿qué les parece que comenzamos con la actividad? Les repito, voy a leer cada una y ustedes tienen que poner en una libretita o en su mente si opinan que la frase que estoy leyendo es verdadera o falsa, y al final vamos a contar el número de verdaderas y falsas que tenemos, ¿va? Entonces comenzamos con la número 1. Solo Cristo salva. ¿Esto es verdadero o esto es falso? 2. San Francisco Javier, que cuando fue a la India y a Japón como misionero, creía que todos aquellos asiáticos que no conocían a Cristo se condenaban, estaba equivocado. ¿Eso es falso o eso es verdadero? Sean honestos con ustedes mismos, ¿no? Igual no saben quién es Francisco Javier, pero la idea es, un misionero cuando va a otros lados, ¿condenan a los que no conocen a Cristo? ¿Eso es verdadero o eso es falso? ¿Estaba equivocado San Francisco Javier? 3. La pluralidad de religiones procede del mal, no de Dios. 4. Dios quería una sola religión y en ella creó a Adán y Eva. Pero el pecado original y la dispersión del género humano tras el episodio de la Torre de Babel fue lo que abrió la puerta a la aparición de religiones falsas. Lo voy a volver a leer. Dios quería una sola religión y en ella creó a Adán y a Eva. Pero el pecado original y la dispersión del género humano tras el episodio de la Torre de Babel fue lo que abrió la puerta a la aparición de religiones falsas. ¿Eso es verdadero o es falso? 5. Si no hubiera habido pecado original, no hubiera busca al ser humano. En las demás religiones son los seres humanos quienes buscan a Dios. Bien, voy a pasar a la siguiente. 7. Fe, solo la de los cristianos. En las otras religiones no hay fe, sino creencias. 8. Solo la Iglesia Católica tiene el derecho al nombre de iglesia. Perdón. Ya iba a leer la 9, pero a ver, la 8. Solo la Iglesia Católica tiene el derecho al nombre de iglesia. 9. La fe cristiana es verdadera. Ay, pasó una motocicleta aquí cerca de donde vivo, disculpen. 9. La fe cristiana es verdadera, es verdad. Es la verdad para todos. ¿Eso es verdad o es falso? ¿Es correcto o es incorrecto? Y 10. La fe cristiana es una verdad entre muchas, una verdad para algunos. La 10 dice, la fe cristiana es una verdad entre muchas, una verdad para algunos. Bien, gracias a todos los que respondieron. No sé si quieran abrir tantito, unos minutitos, su cámara y su micrófono y compartirme en general, si me quieren compartir cuántas verdaderas y cuántas falsas tuvieron, o solo compartirme cómo se sintieron con estas frases. Desde algo muy externo como la verdad es que ninguna me movió o ninguna pregunta me hace referencia a mi infancia o a lo que yo creo hoy, o lo contrario, sí, híjole, está muy fuerte esto, me causó algo, no sé, ¿quieren compartir algo a partir de lo que leímos? Hola, Emma. Hola. Hola. Aquí andamos. Mira, yo te quiero compartir. Me faltaron porque de repente se corta. Me da mucho gusto verte. Me faltó las 5 y las 6 porque se corta un poco. Pero mira, para mí, la número 2, en donde dice que Adán y Eva,
no los anoté. Adán y Eva, algo, ¿me la puedes repetir? Ya tengo la respuesta, pero no tengo la pregunta completa. Sí, y aprovecho para decirles que no se preocupen, como va a quedar grabado, lo pueden revisar después. La 6 era la 4, dice, Dios quería una sola religión y en ella creó a Adán y a Eva. Es la 4. Ok. Pero el pecado original y la dispersión del género humano, tras el episodio de la Torre de Babel, fue lo que abrió la puerta a la aparición de religiones falsas. Bueno, a mí esa fue la que me movió. ¿Por qué? Porque yo considero que es falsa, ¿sí? Para mí es falsa. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor voy a empezar con mis cosas raras, pero creo que en primer lugar, Dios no mandó ninguna religión, ¿sí? Para mí. Yo tengo entendido que no hay religiones. Vinieron a enseñar el camino, la verdad, la vida, hasta ahí. Pero nunca dijo van a la iglesia católica, o sea, ninguna religión. Tengo entendido que existe. Las demás, o sea, las fuimos creando los hombres con alguna finalidad de seguir caminos de buena ética, de buena conducta, de orientación para que no estuviéramos tan desperdigados. Pero de eso que fuera una religión, pues como que no. No, considero que no. Muchas Ahora, gracias. Ajá, en perdón. la 1, perdón, Eh, no, está muy bien. ¿Quieres terminar? en la 1, es que te digo que no anoté las preguntas y como se corta, en la Sí, 1 en donde dice solo Cristo salva. sí. Eh, para mí es verdadera si yo creo en Él. O sea, si yo tengo fe en Él, pues para mí solo Él salva. Si yo tengo fe en otra religión, en otros dioses, o sea, si yo estoy fuera de este contexto, vamos a decir, mi contexto como católica, entonces a lo mejor pudiera yo decir otra cosa, pero para mí como cristiana católica, sí, solo Cristo salva. Claro que sí, a través de mis acciones, ¿verdad? Están ahí los mandamientos. Muchas gracias, Emma. Gracias por compartirte. Saben que, o sea, tampoco el interés es ir uno por uno de las respuestas de cada uno, pero sí me hubiera gustado, o bueno, me gustó también que nos compartías tantito, porque creo que de entrada ya vi, o bueno, quería que todos viéramos este tipo de cositas, que van saliendo términos como esto de Cristo salva, que creo que nos pueden dejar pensando un poquito más allá sobre nuestra creencia, que se supone que llevamos años a lo mejor, ¿no? Religiosa. Miren, regresé a compartir mi pantalla. Quiero que vean el test otra vez, no para que anoten cada una de ellas, sino ahora pongan su atención en las palabras negritas, las palabras que subrayé, que puse más de un negro todavía más negro. No escriban nada, véanlas. Vean que puse Cristo salva, ¿no? Resalté las palabras Cristo salva. Más abajito puse se condenaban, voy a poner otra. En la 4 puse aquí, resalté la palabra religión, pecado original, religiones falsas. En la 5 subrayé redención, plan de salvación. Ahí voy en las otras. Fe, creencias, iglesia, verdad. Si se dan cuenta, todas estas cosas a veces son palabras que forman parte de nuestro diálogo diario. Sin embargo, creo que si nos vamos a la parte teórica, a ver, ayúdenme a definirlas. Son muy complejas, cada una de ellas son muy complejas, ¿no? Y creo que como dice Nat en el chat, híjole, salen un montón de cosas que puedo cuestionar, que puedo hacer referencia a lo que aprendí o no, y por eso quería traer el test, porque creo que sirve para contextualizarnos. Así es que vamos a seguir, no se preocupen, mi interés no era que contaran sus verdaderas y falsas, sino el interés del ejercicio es que nos autocuestionemos. Y como les repetí, o les repito, esto va a quedar grabado, así es que pueden regresar al test después. Y con gusto les paso también el PDF de esto para que
Si gustan, puedan ir checándolas. Entonces vamos a la siguiente diapositiva que ya tienen ahí en pantalla. Y dice el título, contextualizando lo que nos enseñaron y nuestra experiencia. Vamos a repasar 3 diapositivas fundamentales. Esta es la primera, contextualizando. La segunda que vamos a ver es esta, lo que pensamos ahora. Y la tercera, esta, problematizando. Ajá. Entonces, en la primera nos regresamos, contextualizando. La primera diapositiva. Sí, ahí está. Dice la primera frase, ¿qué es lo que me enseñaron en mi infancia? Por eso servía mucho el test inicial. ¿Qué es lo que me enseñaron en mi infancia? En la escuela, en el catecismo, en la congregación a la que yo asistía, en mi familia. ¿Qué es lo que me enseñaron en mi infancia sobre las otras religiones? Otra pregunta, ¿he leído libros sobre otras religiones? Como las religiones indígenas, afro, ahí debería decir afro, lo voy a corregir, dice agro, pero otras religiones como el islam, hinduismo, budismo u otras. Y ya por último, conozco a gente, o en la infancia conocí a gente que pertenecía a otras religiones y sus ritos. ¿Saben por qué es interesante contextualizar nuestro pasado con estas preguntas? Porque de ahí viene nuestra noción actual, o esa noción pasada es la que debemos de ir cuestionando. ¿Por qué debemos de cuestionarla? ¿Porque es totalmente falsa? No, yo considero que debemos de cuestionarla para entender o comprender mejor sus fundamentos y tal vez caminar mejor hacia enfrente, hacia el futuro. Vayamos viendo la segunda de las 3 diapositivas que les comenté. ¿Qué pensamos ahora? Por ejemplo, estas 3 preguntas. ¿Qué opiniones nos dieron? ¿Qué opiniones que nos dieron cuando éramos niños respecto a las otras religiones no nos sirven ahora? ¿Qué cosas que entonces creímos no creemos ahora? ¿Y cómo explicar lo que pienso respecto a las demás religiones? Yo les cuento que se me hacía hace años, se me hacía difícil pensar en otras religiones. ¿Por qué? Pues porque toda mi infancia la viví en una iglesia muy especial, ¿no? Muy específica. Mis papás me llevaban a esa iglesia, los religiosos que me enseñaban su perspectiva religiosa me enseñaban una sola perspectiva. No había como cursitos o temas de estos, ¿no? De pluralismo, y menos alguien que me dijera que a lo mejor había posibilidad de que lo que yo creía no era totalmente cierto o que no aplicaba para todos, ¿no? Eso fue generando valores específicos en mi ser y a eso vamos, ¿no? Miren, encontré esta gráfica en Wikipedia, es muy fácil buscar información ahí en Wikipedia, y vean nada más el número de religiones. Para empezar, creo que en rojo ahí tienen el 16% de las religiones del mundo. En el 16% se supone, ¿no? Son católicos. Esta gráfica es del 2018, según lo que nos dice Wikipedia. Pero ya no es el gran porcentaje mayoritario en el mundo, ¿no? Creo que hace, no sé, a lo mejor voy a inventar, pero a lo mejor unos 20 años no era así. Yo creo que el catolicismo era mayoría en el mundo. Ahora parece que va junto con las religiones étnicas, los no religiosos, el hinduismo, el budismo, el islam, ¿no? El gran porcentaje del islam. Vean, el protestantismo es solamente el 4%, pero no son solo esas las religiones, ¿no? O sea, hay un montón. Y por ejemplo, yo les pregunto, ¿han escuchado hablar de la religión Cao Dai, Tenrikyo, Cheondonismo? ¿No? Entonces el chiste no es ser especialistas en cada una de esas. En la gráfica aparece como catolicismo, Nat, no como cristianismo. Es interesante que ponen por un lado catolicismo, por otro lado ponen ortodoxos, que es otro tipo de cristianismo, son los cristianos ortodoxos, ¿no? Que provienen de una corriente, ¿no? En Grecia, el protestantismo son otros cristianos, entonces está medio rara la gráfica, pero creo que por lo menos nos pinta un panorama más amplio, ¿no? Y el chiste de traer la gráfica es para ser conscientes de la gran diversidad. Dani, no te preocupes, después puedes ver la grabación.
Alguien que pueda ayudarle a Dani, y no sé la verdad que puedan, por qué no me escuchan, pero los demás sí me escuchan, ¿verdad? Alguien puede poner en el chat ahí si sí o si no. ¿Me siguen escuchando todos? Gracias, Nat. Pues entonces, Dani, no sé qué puedas moverle. A lo mejor es tu conexión. Bueno, vamos a continuar, no se preocupen, después ven la grabación. Todo esto que les comenté nos lleva para problematizar qué es el objetivo de esta sesión, según yo, ¿no? Vamos a problematizar y también nos va a llevar a preguntarnos por qué quería compartirles estas sesiones de tipo seminario. Miren, ya traje aquí un poquito de cosas más específicas del cristianismo. Y yo creo que a esto te refería, bueno, yo creo que te podrían ayudar mucho, Emma, para cuestionarte también, ¿no? Y cuestionarnos entre todos. Miren, en la primera parte dice, ¿hay salvación fuera de nuestra religión? ¿Qué responden? ¿Es una respuesta concluida? ¿No? Entonces, está interesante. Después, ¿es necesario convertir al cristianismo a las personas de otras religiones para agradar a Dios? Si se dan cuenta, esta segunda pregunta tiene que ver con casi que la esencia del misionero cristiano. Y me refiero al cristianismo en esta diapositiva porque pues es, creo, la gran mayoría en México todavía y porque es altamente probable que la mayoría de los que estemos conectados aquí vengamos de una casa cristiana. Pero entonces creo que es una pregunta fundamental. Entonces, si yo soy cristiano, ¿tengo que convertir a otros? Y además los tengo que convertir al cristianismo para agradar a Dios. Es interesante, me parece. Después, ¿cómo después de 2000 años todavía 2/3 del mundo no es cristiano? Eso es para que le vayamos pensando, ¿no? ¿Qué ha fallado? ¿Falló Dios? ¿Las iglesias? ¿Los misioneros? ¿Los que llamamos infieles fueron la causa? ¿O qué? ¿Qué ha fallado? Después, ¿qué se podría hacer para acelerar la conversión del mundo a la religión cristiana? ¿O vamos a seguir problematizando? ¿Necesitamos acelerar una conversión del mundo? ¿O como dice al final, basta que se conviertan a Jesucristo? ¿O no hace falta ni siquiera intentar convertir a nadie? Entonces, las preguntas son, el interés es que problematicemos nuestras convicciones fundamentales religiosas. Hay algunas anotaciones previas para iniciar este seminario y son las que puse aquí. Y bueno, acompañé esta diapositiva de la mano de esta expresión religiosa porque me pareció muy impactante. Para empezar, no estoy seguro de qué ritual es este, el de la imagen, pero yo me acuerdo que fui a San Luis Potosí. No, no es Ku Klux Klan. Yo fui a San Luis Potosí hace años y me tocó en la época de esa festividad. Es una festividad cristiana y algunos católicos cristianos se visten así. No me acuerdo cómo se llama la fiesta. Si alguien la sabe, pónganle ahí en el chat. Pero es un rito, una tradición cristiana del rito católico y no tiene nada que ver con matar a nadie, tiene que ver con, creo que es la procesión del silencio, no me acuerdo, es la pasión, ay, gracias Dani, pero es cristiano, ¿no? Es bien interesante. Uh, y cuando fui ahí a San Luis Potosí y me tocó la época de esta fiesta, pues llenaban los lugares que eh, lleno de estas mismas capuchas que se ponen en la cabeza, ahí tienen toda una explicación y demás, pero a mí me impactó, creo que como a Dani, ¿no? Perdón, como a Natalia, que cuando lo ves sin el contexto, eh, impacta, ¿no? Cuando yo lo vi, como no sabía qué era eso, me impactó, me llevó a preocuparme porque pensé algo relacionado con el Ku Klux Klan, como dice Natalia, pero no, aquí lo que pasa es más bien que yo no sabía, yo no conocía este ritual, y eso es lo interesante, ¿no? La pasión. Y creo que lo interesante es tratar de conocer la tradición y demás, pero quise poner la imagen porque creo que hace referencia precisamente a esto que tanto cuestionamos
cosa, existe o no existe, seamos honestos con nosotros mismos. Ese es uno de los grandes intereses de la teología. ¿No? Tenemos que cuestionar nuestras formas de creer, que tal vez son viejas y tienen mucho polvo encima. Creo que a eso nos puede invitar la teología del pluralismo religioso. Uno de los datos de hace 20, 30 años, sí quiero ir y cuestionarlos. Hay mucho en internet, Natalia, ponle procesión de, ay, no sé si alguien me puede ayudar, procesión de la pasión o no sé, y si no, yo lo busco y después lo pondré en el WhatsApp para saber más qué es eso, ¿no? Está bien interesante y ponen además muñequitos en en los hoteles, en los restaurantes, es interesante. Y hasta hay una figura de cobre de tamaño humano, tamaño real, en la mitad de un parque. Por ahí tengo una foto bien bonita y también me impactó mucho, ¿no? Yo estaba espantado. Pero cuando empiezas a entender un poco más la tradición, ves que pues es una tradición del rito católico, digamos que muy bonita, ¿no? Muy tranquila, no matan a nadie. Pero creo que por eso nos ayuda la imagen, ¿no? Como para darnos cuenta que incluso dentro de nuestro gran cristianismo diverso hay muchas tradiciones que a veces desconocemos. Y por eso la tercera frase que puse en sus diapositivas, ¿no? Si, hay que situarnos en el concierto de las religiones, entendido como me gusta la palabra concierto porque hace referencia a que para que haya una melodía necesitamos diversos instrumentos. Esta metáfora de la música, bueno, no únicamente necesitamos muchos, pero por ejemplo, la sinfonía sí requiere diversos instrumentos y estoy remitiéndome a un libro de un teólogo alemán de casa católica, Hans Urs von Balthasar, tiene un libro que se llama, creo que así, la Sinfonía de la Verdad o algo por el estilo. Igual si gustan se los compartiré si es que les interesa. No me acuerdo exactamente el título, pero hace referencia a la metáfora que se necesita la participación de diversos instrumentos e incluso la participación de los no, estoy en lo correcto o en lo incorrecto, es verdad o es falso. Todas estas palabras tienen que ver con una noción de mi religión es superior, además es correcta, es la única verdadera. Son las diversas perspectivas que existen de acercamiento a lo religioso o más aún
a lo trascendente, ¿no? Al Dios que está detrás de las expresiones religiosas. Y entonces ya me lleva eso a cuestionar grandes palabras, no solo la práctica religiosa, como por ejemplo iglesia, ritual, qué tipo de iglesia, ¿no? ¿Qué tipo de ritual? Sino preguntas complejas como, por ejemplo, ¿qué significará Dios? Como yo les decía hace ratito, Dios es esta imagen que tengo de Dios Padre, y además este Dios Padre es un hombre masculino blanco, con barba blanca, pero además habla. Hola, ¿ya me escuchan? Ahí ya, Cintli, ya te escucho. Qué lío, ¿eh? ¿Llevan mucho sin escucharme? Pues como 5 minutos, ¿no? Creo. Bueno, pues una disculpa. Espero que se pueda solucionar con la grabación. Voy a intentar seguirle, ¿no? Para ver qué podemos rescatar. Ya puse en sus pantallas otra vez las diapositivas que estaba leyendo y creo que puedo rescatar una vez más que la pretensión de las ideas de este seminario no es tampoco quedarnos como diciendo que la teología del pluralismo religioso es el único camino, tampoco lo es, pero sí nos ayuda a, como pretexto a seguir cuestionando y tener más idea de hacia dónde vamos a ir. Y por eso me gustó poner estas dos palabras que tenemos ahí en pantalla, exclusivismo, inclusivismo, porque creo que nos puede ayudar a saltar esta idea que tenemos de que yo sí soy inclusivo con los demás en mi religión. Pues bueno, colegas, la misma pretensión de incluir a los demás en mi religión no deja de seguir siendo una actitud dentro del paradigma de superioridad religiosa o univocidad, ¿no? Solo una religión es la verdadera. Obviamente el exclusivismo, por supuesto que es eso. Quiero dejar fuera a las otras expresiones religiosas, pero lo interesante es que el inclusivismo sigue repitiendo esta idea de mi religión es la única, es la verdadera. Por eso esta palabrita de hereje, ¿no?, que les puse en el test, hace referencia a esta idea de que a veces no me doy cuenta, pero cuando afirmo que mi religión es la verdadera, estoy afirmando al mismo tiempo que todas las demás son herejías, porque estoy diciendo que la mía es la ortodoxia, ¿no?
y si se dan cuenta es un tema que hay que ir resolviendo. Y al final anoté fe o cultura, ¿no? Porque creo que es un tema bien complejo, como me decía apenas Dani, la misma noción de cultura es súper compleja y pues no podremos resolver, si no se ha resuelto como en no sé cuántos siglos, pues menos ahorita en unas sesiones, pero solo traer a colación el término para darnos cuenta que son elementos que van a ir modificando nuestra expresión religiosa y que también nosotros tenemos que ser muy conscientes que el modo como expresemos nuestra convicción religiosa se expresa a fuerzas, porque no puede ser de otro modo, en una cultura específica, en un contexto específico. Y eso no quiere decir que esté mal el contexto, no quiere decir que esté mal mi expresión religiosa. Por eso, en sus pantallas estamos viendo una de las propuestas de acercamiento a lo religioso, y no estoy diciendo Dios, por eso en el número 1 puse qué es lo religioso y por otro lado, qué es Dios. Si se dan cuenta, una cosa será tratar de acercarnos a la realidad divina, y no sé cómo le llamemos, cada quien tendrá su nombre, a lo mejor le llamamos Yahvé o Jehová, o a lo mejor le llamamos Buda, o a lo mejor nos damos cuenta que Buda no es un dios, sino fue un gran pedagogo, no sé, pero a lo mejor es Krishna, o a lo mejor es Ishtar, no sé, tenemos muchos nombres de Dios, pero una cosa es esa realidad divina, misterio, lo eterno, el absoluto, no sé, y otra cosa es lo religioso, es decir, las prácticas que están en torno a esa noción que vamos a ver que están muy ligadas a un contexto, porque no puede ser de otro modo, porque los humanos somos así, finitos, ¿no? Finitos entendido como esta necesidad de ubicarnos en un contexto para realizar nuestra existencia. Y entonces veremos la necesidad de rescatar elementos como historia, como cultura y demás, ¿no? Hay otro acercamiento a lo religioso que se podría resumir en el 2, fenomenología y sociología de la religión. También está antropología de lo religioso. Aquí hay expertas conectadas, ¿no? sobre este asunto. Mi interés no es acercarme a estos intentos, ni al fenomenológico, ni al sociológico, ni al antropológico. Primero porque no soy de esas áreas y entonces pues yo solito estaría hablando de cosas que no sé. Pero segundo porque hay mucho juguito en un acercamiento teológico y veremos, a lo mejor también nos alcanzará a ver la diferencia entre el 3, el 4 y el 6, por ejemplo. En el 3 puse teologías normativas, en el 4 teologías descriptivas y en el 6 teología de la liberación. En el 3, con teologías normativas, me quise referir a que existe un tipo de ejercicio teológico, es decir, de análisis sobre lo divino, que pretende establecer normas. Y ahí no es a donde queremos llegar, ¿no? No queremos ejercer ningún tipo de normas con nuestro ejercicio de reflexión sistemático. Tampoco queremos hacer lo que dice en el 4, teologías descriptivas. No nos queremos limitar a estos ejercicios de descripción. ¿Por qué? Porque creo que este nivel, el 4, nos lleva solamente a decir, sí, hay muchas religiones. Y ese intento no es emotivo, no es empático, perdón. No es empático, termina siendo repetir el modelo de la tolerancia, ¿no? Y a mí me parece que es peligrosa la tolerancia porque sería como decirle al diferente, te tolero, haz tus cosas por allá a lo lejos, pero no me las traigas a mí porque ni me interesan ni concilio con tus prácticas. Creo que ese es uno de los grandes problemas o miedos que existe en la tolerancia. Creo que podríamos proponer niveles de aceptación, de comprensión, de ser empáticos, pero tienen que ver con otra cosa, no tienen que ver con la razón, con lo intelectual o con lo lógico, sino con otro intento, ¿no? de acercamiento humano. A lo mejor sería lo espiritual o lo emocional, no sé, ya veremos. Está, por otro lado, en el número 5 puse la mística y la espiritualidad, que es uno de los acercamientos a lo religioso o a la divinidad también, muy buenos, muy interesantes, pero muy complejos para mí,
porque no soy místico ni me he dedicado años. Hay intentos interesantes, como me decía una amiga conectada aquí hace unos días, hay algunas propuestas de algunos compañeros que nos han tratado de presentar una buena, un buen resumen de algunos autores. Podría recomendarles algunas cosas en el WhatsApp ya después. Pero lo que quise poner aquí del 1 al 5 es que ser conscientes de que hay acercamientos a lo divino que no nos van a interesar y por lo tanto no los vamos a revisar tanto aquí. A lo mejor vamos a referirnos a ellos como qué es lo que no vamos a hacer, ¿no? Y nos vamos a enfocar en el 6, que en algunas propuestas de la teología de la liberación. Entonces, pues voy a hacer algunos comentarios que podemos rescatar para nuestra utilidad. Ay, miren, ahí tenía una figurita que no se veía. Y ya para finalizar, quiero leerles esta frase. Sé que es un montón de texto ahí en sus pantallas, pero bueno, le pueden poner pausa a la grabación después, porque me parece que podemos enfocarnos en las frases que están en negrita para reflexionar ya habiendo terminada esta sesión, ¿no? Voy a leerla y ese es el chiste, que la tengamos en la mente y que la reflexionemos por lo menos durante una semana. La escribió Raymond Panikkar en su libro El diálogo intrarreligioso. Y dice así: para que sea real, el diálogo interreligioso debe ir acompañado de un diálogo intrarreligioso, o sea, debe comenzar por ponerme en cuestión a mí mismo y por plantear la relatividad de mis creencias, que no es lo mismo que el relativismo, aceptando el riesgo de un cambio, de una conversión, de una conmoción de mis modelos tradicionales, porque me he convertido en un problema, decía el gran africano Agustín. No se puede entrar en la arena de un diálogo interreligioso sin tal actitud autocrítica. Les dejo la frase para que la reflexionen. A mí me gustó mucho la frase que cita de San Agustín: me he convertido en un problema. ¿Y saben por qué me gustó? Porque lo primero que pensé fue, a ver, ¿en qué sentido se puede entender más fácil? Pues a lo mejor en la antítesis de problema, ¿no? ¿Cuál sería la antítesis o el antónimo de un problema? Pues la solución, ¿no? Y creo que la solución nos da como una realidad terminada o finita o concluida. Ahora imagínense cómo diría: yo me he convertido en una solución, yo me he convertido en lo resuelto. Y entonces, dice otro gran teólogo, para todo aquel que ha dejado de cuestionar su noción de lo divino, su realidad de idolatría ha comenzado, ¿no? En otras palabras, cuando comencemos a estar tranquilos y quietos y cómodos, sobre todo cómodos, con nuestra noción de Dios, en ese momento comenzamos nosotros a ser idólatras, porque a Dios no lo podemos reducir a conceptos, y mucho menos a un tipo de religión específica. Entonces, debemos de siempre vernos como problema y nuestra vivencia religiosa como problema o problematizarla. Hasta aquí voy a dejar la sesión de la grabación. No se desconecten, a los que están desconectados podemos echarnos unos minutos de diálogo, pero hasta aquí voy a dejar la grabación, la voy a parar, porque mi interés es que podamos revisar este archivo después. Entonces déjenme ver cómo paro la grabación. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Nos vemos el próximo sábado.